acerca de lo anunciado, y es que el fin de semana ha sido intenso para los diputados y senadores que forman parte de las comisiones respectivas que toman examen oral a los postulantes a las más altas magistraturas del órgano judicial en el país. Un proceso que finalmente parece que avanza algo, pero avanza, aún las listas no han sido concluidas. Sin embargo, lo que ha llamado poderosamente la atención está directamente relacionado con aquellos que no han obtenido el mínimo porcentaje o nota para pasar a la siguiente fase. Y entre ellos figuran algunas personalidades que actualmente ejercen la función pública. Vamos a ir por partes y vamos a ver lo que sucedió primero con el magistrado Olvi Segües, quien actualmente ejerce en el Tribunal Supremo de Justicia y quien está buscando un espacio en el Tribunal Constitucional. Aunque usted no lo crea, solo obtuvo 40 puntos, respondió solo 2 de 5 preguntas que plantearon los miembros de la comisión, y con esto, naturalmente, su pretensión de seguir como alto funcionario judicial parece que por ahora podría quedar en un segundo plano. Cuando salía de la entrevista, los periodistas intentaron abordarlo, pues la nota se daba en voz alta y todos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Vean ustedes qué fue lo que dijo Olvi Segües cuando se le preguntó sobre su aplazo. Pregunta 1, usted ha optado por la pregunta, la respuesta B es correcta, le corresponden 20 puntos. Con referencia a la pregunta 2, usted ha optado por el inciso D, es incorrecto, habiendo sido C. Con referencia a la pregunta 3, la respuesta A o el inciso A electo usted, tampoco es correcto. En el caso de la pregunta 4, ha optado por el inciso A, tampoco es correcto, lo correcto era el inciso C de la pregunta que se nos ha enviado. Y en el caso de la pregunta 5, ha optado por el inciso C, es correcto, es el inciso C, son 20 puntos, en consecuencia usted ha obtenido 40 puntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Entrevista a nadie. No quiero dar entrevistas a nadie. No voy a dar entrevistas a nadie. Bueno, más que elocuente, no voy a dar entrevistas a nadie, decía el magistrado Olvi Segües, que quizás tampoco creyó que en la toma de este examen oral le iba a ir como le iba a ir, 40 puntos sobre 100. Prefirió no decir ni emitir comentario alguno respecto a lo que acababa de suceder. Otro funcionario público de alta jerarquía que también se aplazó en este examen oral fue el vocal electoral Tawichi Quispe. Sin embargo, a diferencia del magistrado Olvi Segües, sí habló con la prensa y lo hizo para denunciar de que las preguntas eran muy capciosas. Ha dicho que no se están siguiendo las mismas reglas del juego para todos los postulantes y bueno, ha dicho algo más, escuchemos. La ley contra el racismo y toda forma de discriminación se aplica a, inciso A, todos los bolivianos y bolivianas de origen o nacionalidad. Inciso B, Ministerio Público, Procuraduría General del Estado, Defensoría del Pueblo y universidades. Inciso C, organizaciones sociales y mecanismos de control social. Inciso D, todas las respuestas anteriores son correctas. Adelante con la respuesta, por favor. Inciso A. Muchas gracias. Calificación total tiene 40 puntos. Hay que entender que son preguntas capciosas, ¿no? Son capciosas que del momento, o sea, hay que entender que este tipo de preguntas tiene que ver con una especie de ruleta rusa. Hay que entender, hubiera sido más interesante que cada postulante con 5 profesores exponga el sistema de un proceso disciplinario, ¿no? Cómo se entiende, porque cuando venimos a dar aquí con incisos, no es, para empezar es examen oral, esto es una pregunta cerrada, ¿no? Pero son parte de las reglas del juego, así lo han pensado nuestras comisiones y en ese marco uno se atiene a las reglas. Por su parte, la diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, ha cuestionado que una persona, una autoridad que actualmente ejerce como un magistrado, que ha recordado de ella, es un autoprorrogado, se haya aplazado, y es que indica de que no entiende cómo es posible de que aún ejerciendo funciones no pueda conocer
todo el proceso jurídico, todo el proceso judicial, y es que se pregunta en manos de quiénes estamos si es que este tipo de autoridades incluso está aplazada cuando ya ejerce funciones a las cuales quiere continuar. Recordemos que Olvi Segües es uno de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y está apuntando a ser parte del Tribunal Constitucional Plurinacional. Bueno, justamente uno de los aplazados ha sido uno de los autoprorrogados, el señor Olvi Segües, que apenas ha logrado responder 2 de 5 preguntas, y eso nos demuestra en manos de quienes estamos. Estamos en manos de personas que se han autoprorrogado, que han estado además en sus funciones durante 6 años y que ni siquiera conocen los procedimientos judiciales que se deberían aplicar en nuestro país, y a ese grado de decadencia es que ha llegado nuestro país en el ámbito de la justicia. ¿Qué se puede esperar de estas personas que se han aplazado en esta evaluación? Bueno, no se puede esperar absolutamente nada. Esta es la muestra clarísima de la incapacidad que existe y que por eso es que tienen que actuar en contubernio con el poder político que surge desde la mal llamada Casa Grande del Pueblo, porque capacidad propia parece ser que no tienen mucha. Aunque los protagonistas en la toma de exámenes orales son los miembros de la Comisión de Justicia Plural y los miembros de la Comisión de Constitución, comisión mixta, hay otros que esperan de palco y que serán una especie de filtro. El diputado opositor de Creemos, Oscar Michel, ha dicho que el Pleno de la Cámara Baja hará su trabajo y va a evitar, dice, que candidatos como los que ya se sabe se aplazaron figuren en la papeleta para las elecciones judiciales. Esperemos que también cuando llegue la lista, y eso sí, por lo menos de parte de la Alianza Creemos, de la línea de Luis Fernando Camacho Vaca, nosotros vamos a apoyar para que estén en la papeleta las personas, los profesionales o las posibles autoridades que tengan la mayor cantidad de notas. ¿Qué significa eso? Significa que no por el hecho que hayan tenido 130 puntos en el acumulado entre el currículum y el examen oral, significa que ya van a estar en la papeleta. El último paso es de que llegue esta lista con una nota mínima de 130 puntos a la Asamblea Legislativa. Y en la Asamblea Legislativa las autoridades o los asambleístas nacionales, mediante 2/3, se aprobará la lista para que vayan a la papeleta. De parte, lo vuelvo a transmitir, de parte de la Alianza Creemos, de la línea de Luis Fernando Camacho Vaca, nosotros vamos a apoyar y vamos a proponer de que sean las personas con un puntaje altísimo para... Eso es lo que dice la bancada opositora de Creemos. Entre tanto, volvemos a hablar de los postulantes. Y es que hay otro postulante que tampoco obtuvo la calificación que consideran justicia le debían asignar. Se trata de un candidato al Tribunal Constitucional, el abogado Pablo Cristian Zuleta, que postuló además por el departamento de Pando y quien dice que no obtuvo la nota que él considera debían los miembros de la comisión asignarle. Ha amenazado con impugnar este examen, pero además ha advertido que si la cosa sigue como está, con algunas preguntas raras, lo que podría pasar es que en algunos casos se declaren desiertas las postulaciones debido a la poca cantidad de postulantes que aprueben estas pruebas. Las elecciones judiciales, la convocatoria para el Tribunal Constitucional va a quedar desierta. Y esto lo afirmo en relación a que hasta el día de ayer quedábamos 4 postulantes, 2 de ellos no hemos obtenido la nota suficiente. Una, mi persona, porque ha sido estafado, ha sido engañado con 60 puntos. Quiero señalar expresamente lo siguiente: son sacados 60 puntos que los merecía y mi nota debería ser 100%. Lo estoy justificando en derecho. A través de estos errores, quiero creer que son involuntarios, va a dar lugar a que se declare desierta por la convocatoria para el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque solo quedan 2 candidatos. Y la ley 1549, o 2 postulantes, la ley 1549 establece que mínimo deben haber 4. En este momento estoy impugnando las 2 preguntas, estoy impugnando 2 respuestas a las de preguntas realizadas y estoy impugnando una pregunta que ha sido mal formulada.
Con esta impugnación que yo estoy realizando y he presentado ya las notas a las instituciones correspondientes, le estoy pidiendo a la comisión que solicite a estas instituciones el fundamento de estas respuestas, me otorgue la nota que me corresponde. Por su parte, el polémico y cuestionado candidato Israel Campero indicaba que él se sentía satisfecho y que hay que confiar en el proceso. Él fue uno de los postulantes que tuvo 80 puntos sobre 100, cuando incluso él aseguraba de que había respondido tan bien que la sumatoria que calculaba era de 130 puntos, aun cuando evitó responder la tercera pregunta que le hicieron los legisladores. Sin embargo, estamos modestamente satisfechos con nuestra puntuación. Nos hubiese gustado responder la tercera pregunta, pero sobre cualquier elemento subjetivo, la honestidad intelectual de uno con uno mismo es vital. 65, si mal no recuerdo, me puede fallar la memoria, uno ya a esta edad tiene problemas de memoria. Tenía 65 más bueno los 80 puntos que hemos conseguido el día de hoy. Esperemos qué dice el legislador la siguiente semana. Creo que estamos adentro. No tenemos otra opción. Nosotros que vivimos de las normas, que amamos el derecho, no podríamos cuestionar un proceso que lamentablemente ha tenido sus inconvenientes, pero que se está desarrollando. El país necesita que le demos respuestas, no necesita que nos achaquemos errores, necesita que le demos respuesta. No nos queda nada más que confiar. Ya me he pronunciado, creo que vale la pena echarle agua fría a cualquier comentario temperamental. Son las opiniones que tienen todos los ciudadanos. Nosotros nos quedamos con el trabajo que hacemos y con los exámenes que desarrollamos y les demostramos a ustedes que se debe probar para hablar. Entre tanto, el presidente de la comisión respectiva, Miguel Rejas, ha dicho que todo avanza según el cronograma y esperan hasta este miércoles concluir ya con la toma de examen a todos los postulantes que están buscando un espacio en el Tribunal Constitucional, pero también en el Consejo de la Magistratura. Informar de que el día de ayer hemos concluido lo que sería la etapa de fase de preguntas a los postulantes al Tribunal Constitucional al mediodía y por la tarde ya hemos arrancado a las 5 de la tarde lo que sería la fase de preguntas al Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Entonces hemos podido avanzar con 77 postulantes al Tribunal Constitucional y tenemos por el momento 10 a 12 postulantes por la Ciudad de La Paz. Se tiene previsto hasta el día miércoles, ¿no?, concluir con la fase de preguntas con el Tribunal Supremo de Justicia y posteriormente ya tendríamos que preparar y redactar los informes para poder ya inmediatamente aprobarlos por 2/3 y mandarlos a la Asamblea Legislativa, ¿no? Más probablemente es para la próxima semana que nosotros ya tengamos listo, entre lunes o martes, todo el informe final de lo que sería la fase final de preguntas y el informe, como dije, para que la Asamblea pueda aprobar por 2/3, ¿no? Eran 82 al Tribunal Constitucional, en total hay 77, ¿no? El resto, algunos no se presentaron y algunos retiraron su postulación, ¿no? Hay buenos puntajes y también como hay malos, como usted lo mencionaba, hay 20 puntos, hay 40, hay 60, hay 100, entonces al menos es lo que responde el postulante, ¿no? Por supuesto, todos están muy atentos con lo que suceda y la cantidad de postulantes que logren las diferentes notas para continuar el proceso. El senador avista Luis Adolfo Flores informaba de que serían 17 los postulantes que lograron pasar a la siguiente fase para continuar el camino al Consejo de la Magistratura. Son 7 damas y 10 varones quienes tendrían el mínimo de la sumatoria de 130 puntos para continuar todo el proceso. Señaló que esta jornada se pretende concluir el examen oral para todos aquellos que buscan estar en el Tribunal Agroambiental. Entonces, bueno, pues saldrá pues el mejor hombre-mujer, ¿no? Ahora en la comisión ayer
entiendo extraoficialmente nuestro presidente de comisión va a informar. Sin embargo, creo que 17 y 18 han aprobado, 7 mujeres, ¿no? Por lo tanto, se cumple el mínimo es 10, 5 mujeres, 5 hombres mínimo, máximo 20, ¿no? Entonces, va a definir en sesión de comisión cuántos se envían. Tiene que haber paridad. Ayer hemos terminado Consejo de Magistratura, hoy iniciamos Tribunal Agroambiental, vamos a terminar seguramente corrido hasta 7, 8, 9 de la noche y mañana seguramente sesión, ¿no? Vamos a enviar nuestro informe a la Asamblea Legislativa. Tiene un máximo y un mínimo. El mínimo que se tiene que enviar a la Asamblea es 10, donde debe existir paridad, hombre-mujer. Y el máximo es 20. Nosotros vamos a debatir, entiendo que hay 7 mujeres y el resto de varones. Vamos a debatir si enviamos 7, ¿no? Se puede mandar por medio, o se puede mandar 6, se puede mandar 5. Debe existir paridad, o sea, podemos cumplir en este tema. Ahora vamos a ver en agroambiental si también tenemos el suficiente en hombres y mujeres, porque el mínimo es 14 en agroambiental que tenemos que enviar. No olvidemos que son el tribunal actual 5 titulares, 5 suplentes. El mínimo 14 y el máximo 28. Mientras eso es lo que está sucediendo en las comisiones respectivas, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, ha dicho que el Pleno como tal está listo y predispuesto a recibir el listado de todos aquellos postulantes que resulten habilitados para ser remitidos al Pleno. Andrónico Rodríguez ha dicho que muchos de sus colegas han hecho su mayor esfuerzo para evitar la realización de las elecciones judiciales. Se está concretando ya prácticamente con la última fase, la última etapa, que son las pruebas, y esperemos que no exista ningún contratiempo entre la semana que viene para que definitivamente concluyamos con nuestro mandato constitucional, que es la preselección, y posteriormente derivar al Tribunal Supremo Electoral. Eso es nuestra meta. Desde la Cámara de Senadores hemos insistido, haciendo grandes esfuerzos. Sin embargo, hemos tenido al frente de otros colegas haciendo otro esfuerzo para que no se lleve a cabo. Pero finalmente se dio, y auguramos de que se pueda cumplir y concretar los objetivos que tenemos desde la Cámara de Senadores y Asamblea Legislativa de llevar a cabo las elecciones judiciales. El paso que queremos nosotros dar es que se concluya a partir de las 2 comisiones y se derive a la Asamblea. Y el Pleno de la Asamblea, con 2/3, tendrá que remitir o aprobar las listas para remitir al Tribunal Supremo Electoral. ¿Hay un plazo? Hay un plazo de entre 10 días aproximadamente que tiene la Asamblea Legislativa, ¿no? Entonces esperemos que esta semana se concrete. De todas maneras, la información oficial y formal se dará de acuerdo a los tiempos que se tiene los presidentes, a través de los presidentes de ambas comisiones. Tengo la plena confianza de que se pueda concretar aquello. Bueno, entre esta y la próxima semana deberíamos ya de repente estar ya cronogramando la sesión de la Asamblea para que se lleve a cabo la aprobación de las listas. Cambiamos el ámbito informativo, y es que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet rompió el silencio a unas horas de que su esposa hubiese sido detenida en el Aeropuerto Internacional de Barajas después de aterrizar en un vuelo internacional procedente de Dubái. En medio de un clima de marcada expectativa, y la prensa uruguaya recepcionó un audio atribuido a este sujeto en el cual defiende a su esposa y niega que Yanina García Troche sea una delincuente. Dice que su esposa no es una delincuente, resta relevancia a la actuación de la policía, dice que la policía no hizo nada y que su esposa, ya cansada de esta situación, decidió llegar por su propia voluntad y con su pasaporte original hasta España, donde sabía que sería detenida por la policía. Lo llamativo de esta declaración también es el mensaje entre líneas que Marcet deja al juez y al fiscal del caso que investiga a su esposa en Paraguay. Buenas noches. No hay mucho para decir, solo que espero que salga a la luz quien se ha perseguido todo este tiempo a una persona inocente.
solo por ser mi mujer. Espero que con los abogados se pueda demostrar la falsedad de los delitos por la cual la quieren imputar, y que claro que no es ninguna delincuente, que los delincuentes son los paraguayos que tienen a cargo ese caso por perseguir a una persona inocente. Pero bueno, esa estrategia se les va a caer muy pronto. Yo me encargaré con mis abogados después de esto que mínimo destituyan de su cargo a la jueza y al fiscal. Mínimo eso, porque la verdad les corresponde pagar cárcel por todos los daños que han ocasionado a mi mujer, a mis hijos, por sufrir esa situación, por más de 2 años de persecución. Me preguntaban el otro día que por qué no asume los cargos, así después puede estar tranquila con sus hijos. Y mi respuesta es bien simple, que ella no tiene cargo que asumir. Hay varios procesados en esa causa que están en la cárcel sin haber cometido ningún tipo de delito. Pero eso es por el simple hecho de conocerme. Otra cosa, ella decidió irse a entregar a España y resolver su problema. La policía no hizo nada. Yo me río con los farsantes de esos que salen en la tele diciendo, no sé, haciéndole creer a la gente que gracias al trabajo de la policía y el intercambio de información y bla 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 bla, se logró detener a mi mujer. Pero bueno, mejor que respondan cómo llegó ella a Dubái con su propio pasaporte, con su nombre, y se fue a España. Le pido perdón en público a mi mujer por tener que pasar todo esto y perdón a toda su familia y la mía por la situación. Y bueno, confío en Dios que todo se pondrá en su lugar y se resolverá de la mejor manera. Esa es la única justicia que creo. Era el audio atribuido a Sebastián Marcet, que fue difundido por un programa televisivo uruguayo, Santo y Seña, después de haber generado un clima de mucha expectativa en torno a lo que podría decir. No habló de Bolivia, no mencionó palabra alguna, pero sin duda sí se refirió a la juez y el fiscal que investiga a su esposa en Paraguay. Los llamó delincuentes. A propósito de esta declaración, quien sí ha reaccionado inmediatamente es el ministro del Interior de Paraguay, quien ha dicho que toman la declaración de este sujeto como una amenaza contra los jueces y los fiscales que llevan adelante procesos contra Sebastián Marcet. A raíz de esta amenaza, dijo el ministro paraguayo, redoblarán los esfuerzos para garantizar la seguridad a los operadores de justicia. Autoridades que han sido amenazados, que todavía siguen con alguna protección y como el caso, por ejemplo, de nuestros colegas con el cual hemos tenido un montón de diferencias de posición, pero esto no tiene nada que ver que son paraguayos amenazados. Sucedió en el caso de Rafa y de Tiré, ¿verdad? Que tuvieron ese enfrentamiento fuerte con el RP en la época de Fidel, y hasta donde yo sé, tengo entendido, tienen todavía protección, porque el Poder Judicial dictó una orden de detención y tienen, digamos, esa protección hasta que se revoque esa decisión. Hay que seguir protegiéndolo porque si no, no hay quien se enfrente, ¿verdad? Y también por eso debo decirte, Iván, en muchos casos los procedimientos contra equipos pesados se hacen desde Asunción para evitar que jueces locales o fiscales locales que están muy expuestos, no solamente ellos, sino su familia, ¿verdad? Estos salvajes muchas veces te pegan donde te duele, en tus afectos más cercanos, y ahí están mucho más expuestos. La sociedad más pequeña, muchas veces se mezclan, a veces no es tan fácil protegerlos, y entonces generalmente las fuerzas del orden, cuando van a hacer operativos de importancia, utilizan jueces especializados y fiscales especializados, crimen organizado, que están en la capital, pero dan órdenes de allanamiento y de detención, aunque sean en la frontera, ¿verdad? Entre tanto, el militar en retiro y analista Jorge Santisteban asegura que lo que está sucediendo ahora con la organización criminal presidida por Sebastián Marcet es que está totalmente cercada. Y está cercada, dice, por un organismo internacional que está manejando muy bien todos los tentáculos que tiene en Sudamérica. Se refiere a la DEA de los Estados Unidos. Y además subraya de que Marcet ahora está además afectado emocionalmente tras la detención de su esposa en España. En esta oportunidad, Marcet ha tomado en cuenta de que, en primer lugar, a su esposa la pone como una persona inocente
Y segundo, es de que él vierte una amenaza hacia el fiscal y el juez que está llevando la causa, indicándoles de que esta causa no va a prosperar y va a acabar. Entonces, ¿qué significa ese mensaje? De que, primero, Marcet todavía tiene poder económico y vínculos para influenciar en sus procesos. Pero por otro lado, lo que tenemos que tomar en cuenta muy bien es de que todas las personas que están involucradas en los procesos, principalmente la esposa de Marcet, la organización criminal y el propio Marcet, están siendo cercados por la policía regional a la cabeza de la DEA. Cuando hablamos emocionalmente es que lo están persiguiendo a la esposa y a la familia, pero cuando hablamos organizativamente, hace 5 días el segundo hombre del PCU, del primer comando del Uruguay a la cabeza de Marcet, el segundo hombre ha sido extraditado a Estados Unidos. Hace 3 días atrás ha sido acribillado en la calle el señor Fontana, hombre importante del staff o de la estructura organizativa de Sebastián Marcet. Esa amenaza la ha hecho directamente contra el fiscal y el juez del Paraguay. Pero eso involucra a quienes incursionen en las investigaciones contra Marcet y contra su esposa. Entonces es una amenaza para causar miedo, para causar terror en aquellos que se involucren en la investigación, precisamente en su caso. Curioso como parezca, en Bolivia los investigados dentro del caso Marcet están en un 99% libres bajo medidas sustitutivas a la detención preventiva. El fiscal antidrogas, que lleva adelante uno de los procesos vinculados a esta organización criminal, ha dicho que la captura o la detención de la esposa de Sebastián Marcet es un golpe al narcotráfico. Y aunque no ha precisado si Yanina García Troche está o no imputada por cargos de narcotráfico, ha dicho que está investigada, pero que está imputada por presunta legitimación de ganancias ilícitas. Y ya se está gestionando referente también a la extradición y estamos trabajando no solamente con la señora, sino con ese grupo por la organización. Entonces estamos en eso, lo estamos haciendo, como son trabajos internacionales o gestiones internacionales, toma su tiempo, entonces, pero ya está en proceso todo lo que estamos referente a la investigación de ella y de otras personas más. Mi investigación, en este caso lo que estoy es de tráfico. Y ella está como investigada, efectivamente también tiene una imputación formal referente al delito de tráfico, organización criminal y confabulación. Doctor, la aprehensión de ella, ¿qué significa para esta organización? ¿Quién esta mañana va a estar a cargo de esta etapa? Efectivamente ese es un golpe, ¿no? Es un golpe porque también es algo que tiene que ver la sociedad. Hay un trabajo de diferentes países. Entonces ese país, esa organización creyó que saliendo de un país ya iba a estar salvo y no es así. Entonces son 198 países que están, lo que está en Interpol, y sobre eso es lo que se está trabajando. El diputado del MAS, arcista Hernán Hinojosa, asegura de que él como legislador pedirá un informe escrito para conocer qué sucedió con todos los bienes incautados a Sebastián Marcet y también al dinero. Y es que no se sabe dónde quedaron todos aquellos bienes, vehículos, domicilios, quintas, animales e incluso dinero en efectivo, pero que también está muy atento a qué sucede respecto a la investigación. Y es que asegura que por haber escuchado lo que sucedió o lo que decía el Washington Post de que Marcet habría sacado droga del trópico cochabambino, también se debería investigar al mismo, pero no solo al trópico, sino a cualquier lugar donde Marcet haya llegado en Bolivia. El ministro de Gobierno, la Fiscalía, deben pedir de manera inmediata que sea extraditado a nuestro país para que afronte por los delitos, por los narcotráficos, que debe dar la cara aquí a la justicia boliviana. Eso deben hacer la gestión las autoridades llamadas por ley. Pero también, quiero decirle, este diputado va a pedir un informe, cuando hablamos de Marcet, en Bolivia, cuántos bienes ha tenido, cuántos vehículos ha tenido,
cuánto de plata ha incautado. Hasta hoy no han mostrado. Voy a pedir un informe por escrito al Ministerio de Gobierno para que nos puedan remitir dónde ha parado ese inmueble, dónde ha parado ese vehículo y cuánto de dinero. Voy a pedir como legislador para que también nos pueda demostrar. Pero sobre todo, deben capturar a este prófugo de la justicia, Marcet, para que venga y rinda cuentas a nuestro país. Se debe investigar, no solamente se debe decirle hay vínculos, sino que también deben hablar con certeza y para ello necesitamos que investiguen a profundidad. ¿Será Trópico? ¿Será otro lugar? Todos los implicados en relación con Marcet deben ser investigados y castigados severamente por la ley. Bueno, es la palabra de un diputado arcista quien adelanta que pedirá al ministro de Gobierno un informe para que se detalle todas las propiedades, bienes muebles e inmuebles, además de dinero en efectivo que le fue secuestrado no solo a Sebastián Marcet, sino también a todos los presuntos miembros de su organización criminal. A propósito de este tema, el fin de semana el comandante general de la policía, Álvaro Álvarez, se declaraba en Santa Cruz respecto a este tema, las incautaciones, y decía que todo lo incautado a esta organización criminal suma los 33 millones de dólares americanos. La investigación nunca se paró en Bolivia, decía el jefe de la policía, aunque, insistimos, ninguno de los investigados e imputados por ahora está en la cárcel. Todos se han beneficiado de medidas sustitutivas a la detención preventiva. La investigación nunca ha cesado aquí en Bolivia. La investigación continúa, tenemos una cantidad importante de implicados, una afectación económica también importante al patrimonio de esta organización criminal y también hemos realizado las acciones con los países del entorno, tanto la Policía Boliviana como el Ministerio Público, para poder generar o impulsar esta investigación. Y indudablemente todas estas actividades se están desarrollando sin ningún obstáculo que permita o interrumpa las investigaciones. Las investigaciones continúan porque entendemos y configuramos una cantidad de personas todavía que están prófugas de nuestro país, que están siendo buscadas. Hay una afectación de más de 33 millones de dólares a esta organización criminal. Estamos hablando de bienes inmuebles, de bienes muebles, inclusive de animales, cabezas de ganado. Estamos hablando de una cantidad importante de bienes que han sido secuestrados de esta organización criminal. Estamos haciendo reuniones con los países vecinos, estas reuniones continúan, hay una comunicación fluida con nuestros pares del Paraguay, del Uruguay, de Argentina, del Brasil, inclusive con la Policía Nacional del Perú, para poder nosotros articular y identificar organizaciones criminales. La diputada opositora por el departamento de Santa Cruz, Luisa Nayar, ha cuestionado duramente a los operadores de justicia y ha dicho que no solo que ninguno está detenido de los que en algún momento fue enviado a la cárcel, sino que lo más curioso, dice la diputada, es que ninguno está siendo procesado por delito de narcotráfico. Todos estarían siendo investigados por algunos delitos conexos, pero ninguno por el delito como tal de tráfico de sustancias controladas. Bueno, vemos que este señor sigue campeándose en la impunidad y justamente los cómplices de esta impunidad son los señores del movimiento al socialismo, que no solamente lo ayudaron en su fuga, sino que también lo siguen ayudando hasta la actualidad, por ejemplo, dentro de los procesos de investigación que pesan en su contra, simplemente se lo estaría investigando por legitimación de ganancias ilícitas y no así por el tipo penal específico del narcotráfico. Entonces, acá el padrinazgo que data desde las épocas de Evo Morales hasta la gestión de Luis Arce denota que sean evistas o sean arcistas van a seguir protegiendo a este individuo que prácticamente es uno de los capos del narcotráfico a nivel Latinoamérica. Esto no es una sorpresa para absolutamente nadie, se tiene de que el 94% de la hoja de coca que se produce en el país estaría destinada a la ilegalidad. Sabemos que la mayor cantidad de hoja de coca que se produce en el país surge del Chapare y por ese motivo es que Evo Morales protege tanto su bastión. Vamos a una nueva pausa en este informativo y cuando retornemos, el alcalde de Sucre, Enrique Leaño, desde Chuquisaca, habla sobre una nueva ley para aumentar los recursos económicos, y es que asegura de que son todos los municipios del país quienes se verán afectados y perjudicados en proyectos, megaproyectos y otros
es que asegura de que el dinero que tienen y el presupuesto que se les dio a inicios del año en curso ya no alcanza para absolutamente nada. Los detalles cuando retornemos.